Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos a uno de los youtubers o el youtuber más grande de teatro, propietario del canal Tengo Algo que Ensayarte, licenciado en la RESAD por la especialidad de teatro musical, actor y profesor de teatro. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo? No, te iba a decir, pero vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo te Dime. llamas, tío? ¿Cómo te llamas, tío? Yo soy Shazu en Taila. Shazu en Daila. Es un Sí. nombre artístico de puta madre. Muchas gracias. ¿Y de dónde viene ese nombre, tío? Pues mira, ese nombre, hice un vídeo en mi canal hablando solamente de esto, cuando llegué a los 10.000 suscriptores. Que por cierto, no soy yo el más grande, la más grande es Dan Spiral, Sí, es verdad. es de nuestro grupo de Cámara Negra que tiene ya, supera los 20.000 suscriptores. eh, y además lo petó haciendo unas clases de teatro maravillosas. O sea, lo recomiendo. Además tiene un montón de vídeos hablando de Uta, o sea, de Uta Hagen, de Stella Adler, maravilloso. Estoy muy contento de trabajar con ella también. Pues eso, que cuando llegué a los 10.000 suscriptores, pues hice el vídeo este y contaba que viene o sea, de una mezcla entre un acrónimo en inglés y un videojuego que intenté hacer de pequeño. Sí, viene de Shadow y de Thunder en inglés, que mezclados pues es Shazu, por eso es Sha y Zu, no es Satu, por favor, Satu no, por favor, El de SFDK tenemos por bastante con favor. él. No, por favor, eso no. Shazu, por favor. Admito Shatu, pero Satu no. Aquí no Oye, habrá Shadow spoiler. Thunder también es como de puta madre, ¿no? Es como Sí, Max mola, mola. Power. Claro, sí, sí, claro, porque al final proviene de, o sea, es un nombre que me inventé de pequeñísimo, ¿sabes? O Fíjate, sea, tiene más años ese nombre que mi vocación de actor, qué bárbaro. literalmente, ¿sabes? ¿Y el Eh, apellido? y luego lo de Entaila, claro, lo de Entaila es porque a este personaje, que yo me quedé de pequeño con el nombre de Saduzanda, le quise hacer un videojuego. Y de hecho lo empecé a desarrollar con el Game Maker, cuando todavía existe el Game Maker. Bueno, existe todavía, pero vamos, es como, o sea, ahora todo el mundo usa Unity. Y le creé una historia y todo. Y bueno, pues en Taila era un lugar. Y de hecho uno de los misterios del juego era precisamente cómo Shazu se apellidaba como el nombre de un lugar, ¿no? Y eso tiene que ver con una cosa de la historia, porque en Taila era un lugar muy especial en el que, digamos que, como ciertas paradojas eran posibles. O sea, era posible comerte a alguien y que ese alguien siguiera vivo, ¿no? O sea, digamos que en esta cosa del multiverso, no sé qué, es que es una ida de olla infantil maravillosa. En esta ida de olla, ¿no? O sea, perdón, en este multiverso había un universo que no estaba conectado con ninguno. Era un mito de que había uno de los universos que no estaba conectado con ninguno de los demás universos, ¿no? Pero era el que daba equilibrio a todo el multiverso. Digamos que entre los universos se podía acceder mediante agujeros de gusano, pero a este no, estaba aislado. Y de alguna manera daba equilibrio. Y claro, mola para mí, o sea, para mí significa bastante el nombre, porque Shadow Thunder para mí es, o sea, ha ido cambiando el significado con el tiempo, pero para mí es, un Shazu es una cosa. Un Shazu para mí es la sombra que deja cuando cae un rayo en cualquier objeto. Por ejemplo, si cae un rayo en mi patio y el edificio deja una sombra, esa sombra es un Shazu porque es una sombra que dura un momento, que es un momento como de inspiración que tiene la naturaleza, que además la sombra que ha creado no va a volverse a crear de la misma manera nunca, y tú has sido como consciente de una cosa, no sé, me parece como que en esos momentos cuando cae un rayo y ves la sombra de algo, el tiempo se dilata, ¿no? Y para mí eso tiene muchísimo significado porque para mí simboliza el proceso artístico, porque el proceso artístico tiene que ver más con lanzar rayos a cosas y quedarte con lo que no esperabas de otras. Tiene que ver con la dilatación a nivel de actor, ¿no? De que dilatas tu propia presencia. O sea, para mí significa muchas cosas un Shazu en general. Y en Taila, o sea, si Shazu es como, digamos, la parte del proceso creativo de cuando se. ¿Cómo decirlo? Cuando echas toda la carne en el asador, cuando estás creando ahí a tope, que es todo como extremo, en Taila para mí es lo contrario. Es la utopía, es el momento de estabilidad, de equilibrio, de cuando todas esas cosas se conectan y sale una cosa completamente nueva, desconectada de todo lo demás, como era en Taila en el universo que me creé de pequeño. Qué guay, tío. Yo pensaba que, que no era un nombre artístico, pensaba que era un nombre real. Y me iba Sí, a decir, no, es que me queda bien, Shazu es me que queda mi bien. padre es. Yo ya te veía rasgos asiáticos, fíjate lo que, fíjate lo que te digo, yo ya te No veía. serás el primero. El otro día me dijeron en un directo que soy el doble de Pat Morita.
De Padbury. Bueno. No, a ver, no, en plan. Yo Es te que veía- hay una foto concreta de Pat Morita que se la pones con una foto mía y dices. La tenía que encontrar, pero sí, ¿eh? Parecidos razonables, ¿no? Parecidos razonables. Mm. Yo cuando empecé bueno, o cuando empezaron las redes sociales, eh, empecé a utilizar un nombre que todavía lo tengo en mi página personal de Instagram, Ajá. que era Dragón Cojo. Dragón cojo. Sí, Oye, pues mola, ¿eh? sí, y en inglés Lip Dragon me Team ponía. Drown. Sí. Sí, y firmaba muchísimas cosas, las cosas que hacían plan performance o videoartes y tal, Qué guapo. lo firmaba así. Y también tenía su explicación, y era porque a mí siempre me han gustado mucho los juegos de rol. Entonces, bueno, pues los juegos de rol, la fantasía y tal, el dragón es como ese super animal mágico, ¿no? Y que en cierta forma es la representación de la fantasía. Ujú. Fantasía que también tiene evidentemente mucho que ver con la creatividad, ¿no? El dragón rojo es como, bueno, como Sí, sí. la quinta esencia, ¿no? De los dragones, ¿no? Total. Pero me parecía como demasiado potente el dragón rojo, demasiado opulento, y me gustó ese punto de ese juego de palabras con la C, de darle esa debilidad y ponerle dragón cojo. Y entonces, pues ahí empecé a utilizar ese nombre, que ya te digo que todavía lo uso. Antes tenía otro alias, que era Capitán Rasta, que todavía tengo, ¿Teni- ¿Tenías rastas? tenía alguna rasta. Capitán. Capitán Rasta, que todavía tengo un hotmail, que es de aquella época de surrubitopeligroso@hotmail.com. Sí. Yo tengo capitanrasta@hotmail.com. Maravilloso, maravilloso. Bueno, cuéntanos un poquito de tu canal, cuéntanos un poquito de Tengo algo que ensayarte. ¿Cómo Pues, surge? ¿Cómo es tu camino en YouTube, tío? ¿Cómo te buah, va? ¿Cómo te sientes? pues siempre es agridulce, siempre, siempre. Y ahora especialmente. Pero bueno, voy a empezar por el principio. ¿Has visto? Empiezo in extremis res. Em, no, mira, yo empecé en YouTube porque yo seguía a canales de ciencia, sobre todo, a los cuales sigo siguiendo. En plan, esta gente, Quantum Fracture, de ciencia, el robot de Platón, Date un blog, toda esta gente de ciencia. Le seguía a todos. Y claro, yo veía sus vídeos, me encantaban y decía, pero tronco, ¿y por qué no hay nada de teatro? Y yo buscaba vídeos en YouTube de teatro y decía, pero no hay nada. Y dije, a tomar por culo, lo voy a hacer yo. Y ese fue el impulso. Y tenía un montón de nombres para el canal. Hice como una especie de encuesta. Estaba, me acuerdo, hubo un momento fundacional de mi canal, realmente, que fue cuando estaba todavía en la Resad. Acababa de salir de clase con gente y estábamos todos en un bar y yo tenía ahí mi listita de nombres. Y fui uno por uno por la gente que conocía del bar, que eran de mi clase también o profesores, y le decía, oye, de estos nombres, ¿cuál es el que más te gusta? Y fui descartando hasta que se quedó, tengo algo que ensayarte, y de ahí el nombre. Así fue como elegí el nombre. También había otros, por ejemplo, estaba el Piscolabis de Tespis, que me gustaba mucho. Qué guay. Y de hecho, ese lo uso para una sección de cocina que me hice. Sí, bueno, ahora cuento de eso. Sí, sí, ya verás. Es que explicaba técnicas actorales como si fuera un programa de cocina. ¿Sabes? Qué bueno. Sí, sí. Genial. Hice 2 vídeos de eso porque era mucho curro, ¿sabes? Pero la verdad es que eran divertidos, eran divertidos. Bueno, es que luego a nivel de formato he ido cambiando mucho. El caso es que luego me cogí con un colega, amigo mío de toda la vida, y con una cámara y tal, y grabamos los 2 primeros vídeos, que son lo más cringe de mi vida. Como todos los primeros vídeos, tenía el pelo largo. ¿A qué momento? Tenía el pelo largo. Can you mind that? Tú lo viste, papi, tú lo viste. Em, pues eso, pues hice un vídeo sobre Stanislavski. Además era como intento de clickbait mal, en plan, cómo mentir bien, ¿sabes? Y es un vídeo, ¿sabes? Lo he visto, O, lo he visto. o cómo mover objetos con la mente. Y era como, a ver, intención buena, ejecución 4, ¿sabes? O sea, Bueno, hombre, bueno. no, pero a ver, que era mi inicio y que vamos, que yo, o sea, Claro. yo en ese momento echo de menos un poco la ignorancia sobre YouTube que tenía en aquel momento, la verdad, porque hacía vídeos porque sí, ¿no? Un poco. De hecho, quiero subir un vídeo esta semana que no sé si va a funcionar y a ver, realmente no me da igual, pero querría que me diera igual, se va a llamar ¿por qué el teatro no sirve para nada? Y soy yo básicamente hablando, tal cual.
O sea, es un vídeo ensayo, tal cual. Vómito, ¿no? En plan, me puse la cámara el otro día y dije, porque estaba como diciendo, es que tengo que compartir esta reflexión, ¿sabes? Y hacía mucho que no hacía un vídeo de estos de, es que siento que necesito hacer un vídeo, ¿no? Muchas veces ya te metes en el track este de hacer vídeos porque lo has programado, porque pam, y al final te agobias, ¿no? Y claro, yo en mi caso además que tengo 210, casi 20 vídeos, o sea, es que han pasado muchas cosas en medio. Han pasado muchas cosas. Yo, bueno, lo primero que pasó fue que después de esos 2 primeros vídeos me fui a República Checa porque estaba de Erasmus y dije, qué guay, puedo documentar mi Erasmus, ¿no? Y ahí pasaron muchísimas cosas. Para empezar, que fue mi primera experiencia de independencia, lo cual fue durete. Tuve mi primera crisis como youtuber, en plan, no sé si iba a poder seguir con esto. Antes publicaba regularmente una vez en semana, luego dejé de hacerlo porque no era capaz. Pero lo primero que dejé de hacer es publicar un día en concreto, pero siempre era una vez en semana. Y luego ya con el tiempo dije, mira, que publico cuando me salga los cojones y ya está. Y además, como está YouTube últimamente, vamos, te da igual. Entonces, pero luego se me jodió el disco duro con todo mientras montaba un vídeo y dije, la madre que me parió, contraté un servicio de reparación de discos duros para que me recuperaran información porque había perdido todo. Hasta los gráficos del canal. O sea, todo. Lo que es todo. Todísimo. De hecho, tengo un vídeo, solamente hice un vídeo de esa época que más molaba porque, porque claro, no tenía intro ni música, entonces dije, voy a hacer una intro yo y era en plan... Y dice, tengo algo que ensayarte, ¿sabes? Y con voces así, en plan... Y decía, ¡en construcción! Con un chabacano como super acknowledgement de que no pudo hacer vídeos, ¿sabes? Una joya audiovisual, ¿no? Completamente. Que podemos encontrarla todavía, ¿o no? Sí, creo que es el vídeo de... Hostia, además es un vídeo un poco polémico, ahora que lo estoy pensando. Bueno, no, creo que hay 2. Creo que está el de... Porque un actor cis debería actuar como mujer trans o hacer de un papel trans. Era algo así. ¿Cómo? ¿Un actor? Es que no me acuerdo el nombre exactamente, pero era básicamente una reflexión sobre si los actores cis deberían de hacer de gente trans. Bueno, yo creo, ¿Vale? yo creo que debería de haber, sin que me lo preguntes, yo creo que depende de la intención artística, Completamente. de haber libertad, ¿no? Tú estás haciendo un Otelo y muy, muy fuerte, tienes que tener el foco puesto para que yo te vea que no eres negro. Claro. Bueno, hablaremos de eso. Hablaremos de eso, Sí. Porque ahí os contaré, bueno, de hecho lo conté en mi directo el otro día, pero tuve mis conflictos morales que dije a mi directora que resolvimos. He visto el directo y creo, tío, que muy bien resuelto, ¿eh? Ahora hablaremos. Esto en plan, esto es un cliffhanger que hacemos cliffhanger, sí. para que la gente siga viéndolo. Pero sí, muy bien resuelto. ¿Sabe cómo hacer la cosa, papi? Lo mejor que puede uno, ¿no? Muy bien resuelto. Sí. O sea, que dentro de poco te vamos a ver en un vídeo de estos de desahogo que salen así el youtuber, ¿no? Exactamente. Sí, además me encanta. Sí, será algo así con eso. La mano, tío, la mano de youtuber fitness, tío. Total. Pues tío, además tal cual. Yo aquí, además, es que, o sea, no cambié ni el setting. Dije, lo más chabacano posible. De hecho, mira, aquí tengo mis cuerdas de Shibari. Qué guay. Y salen en el vídeo. ¿Qué? ¿Sabes? Qué chulo. O sea, te has quedado un poco loco con eso. Bueno, ahora te cuento. Me ha sorprendido. Sí, no me lo esperaba, porque me aparece ahí como de pronto que lo tienes como amarrado como si fuera un barco. Está súper guay. Sí. ¿Por qué agridulce, tío? ¿Por qué tu camino es agridulce? Pues es agridulce porque YouTube me ha permitido muchas cosas. Por ejemplo, por YouTube he hecho Kyogen. Por YouTube Perdona, te voy a matizar la pregunta. ¿Por qué tu camino en YouTube es agridulce siendo el camino del actor en sí agridulce? Nos ponemos poéticas. Pues es agridulce. Es más agridulce que el de actor, para mí. Porque como actor, la lucha contra la industria ya la tienes perdida. No sé si me explico. Entonces tú das por hecho que la lucha está perdida y lo más importante y donde pones tú el foco como creador siempre es en la satisfacción de crear y de dar algo a la gente, ¿no? Tú sabes que ser actor es difícil, tú sabes que la industria está hecha una mierda, sabes que no hay ayuda, ya lo sabes, por tanto no luchas contra eso.
¿sabes? Que podrías, pero pero normalmente no luchas contra eso. Dices, lucho desde mi creación, ¿no? Es como te pone un foco diferente. Pero YouTube es esta cosa ambigua de que sí te da la oportunidad, pero te la quita y luego te la vuelve a dar y te la quita y es un refuerzo intermitente que es muy desmotivador a veces, ¿sabes? No es nada constante. Tú sabes que es constante que la actuación va mal en el mundo, pero no es constante que estar en YouTube sea fácil o no, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, te entiendo, te entiendo. en ese sentido es complicado. Pero también es agridulce por, ya te digo, las oportunidades que me ha dado, porque yo, de verdad, o sea, a mí YouTube me ha dado unas oportunidades. Yo he ido a festivales de teatro gratis a ver las obras que me ha dado la gana. Qué O sea, guay. a mí me contactó el Festival de Alcalá de Madrid para que fuera a ver las obras que yo quisiera, literal. ¿Cuántos suscriptores tenías? No tenía ni 2.500. Digo, para ir apuntando yo en agenda, a ver si me toca a mí pronto, vamos. Pues tenía súper poquísimos, súper Qué poquísimos. guay. No tenía, o sea, vamos, fue nada más el volver de República Checa. Nada más volver. No tenía creo que ni 1.000, fíjate. Fíjate. Em, y luego con el tiempo también, de ese mismo festival, fui a ver una obra, les hice un vídeo porque dije, bueno, ya que me invitáis a este festival, os voy a hacer vlogs, ¿sabes? Entonces les hice vlog de los 3 días que fui y critiqué a una compañía que vio mi vídeo, le gustó, me contactó y me dijeron, oye, queríamos un youtuber para hacer un canal de YouTube de Oriente Medio, pero es que nos vamos a ir a Oriente Medio y te pagamos el viaje, ¿te vienes? Y dije, claro, ¿sabes? Qué fuerte. ¿Lo tienes Entonces ahí en me tu fui. canal? Está en mi canal. Bueno, a ver, eso no está en un canal aparte que se llama PAR 3 Territorio Público, pero Bueno, está vamos a abajo del todo. dejar todas las redes sociales de Shazu ¡Gracias! abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Pues eso, pues me fui 45 días. O sea, a ver, o sea, de hecho mira, no sé si ves esto, que está en árabe. Son apuntes de Sí, árabe, tengo aquí sí. apuntes de árabe por todas partes porque estoy estudiando árabe desde hace un año y medio, precisamente por ese viaje, ¿sabes? Eh, y me cambió la vida y de hecho, o sea, es que, no sé, es que me flipa el mundo árabe, me flipa, me flipa, me flipa. Eh, y eso me lo ha dado YouTube, Qué ¿sabes? guay, tío. Entonces al final YouTube no me ha dado mucho dinero, porque no te da mucho dinero, eso es así, ni aunque monetices te da mucho dinero. Pero sí te da una ventana, unas oportunidades muy especiales. También no me ha dado dinero, pero por ejemplo, la serie que hice explicando todos los ejercicios de técnica Chekhov, que lo hice en pandemia, dije, buah, es que voy a hacer en pandemia ejercicios para actores. Esa serie funcionó muy bien y hubo gente que me ha contactado para dar clases de Chekhov presencial. Y a partir de ahí he empezado a dar clases. Yo no había dado clase como tal antes de eso, ¿no? Entonces, como es agridulce, porque es eso, te da y te quita todo el rato, ¿sabes? Pero la verdad es que te da mucho cuando te da, ¿sabes? Qué Entonces, no sé. bueno. Al final me convence y luego hay una cuestión de. Yo tengo que estar conscientemente reconectándome. Esto como actor también me pasa, ¿eh? Pero me tengo que estar todo el rato reconectándome con mi propio placer. En plan, ¿por qué? ¿Por qué me gusta hacer vídeos? No porque quiero que funcione, no para qué quiero que funcione, no. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta sentarme aquí y decir voy a montar un vídeo? ¿Por qué lo disfruto? ¿Lo disfruto? ¿Cómo puedo hacer para disfrutarlo más? ¿Sabes? Y esa pregunta me la hago mucho para como afinarme, ¿no? Emocionalmente, porque si no, me desmotivaría. Si no, es que si no recuerdo por qué me gusta hacer vídeos, no haría vídeos, aunque tuviera mucho éxito, ¿sabes? Yo no sé en tu caso. Entiendo esa sensación que tú dices. Yo, por lo menos, esa sensación de reconectarme con el disfrute es una constante y para mí tiene mucho que ver con la exigencia. Con, Completísimamente. con exigirte, exigirte y entrar en una cadena de exigencia, de autoexigencia, que si bien a mí me funciona bien y creo que es muy positiva, pues también hay veces, tío, que de pronto me han echado te podría, mira, todos los procesos tienen un valor y conforme vas avanzando en el tiempo, pues tú te vas mejorando a ti mismo, ¿no? Pero llega un momento en el camino en el que has tenido unos puntos álgidos, ¿no? En tu carrera, ¿no? Entonces, pues, Claro. uno de los puntos álgidos que yo tuve fue un espectáculo, está en YouTube también, que se estrenó en el Lope de Vega, que es uno de los teatros más importantes de aquí de Sevilla y tal. Estuvimos también en Madrid, en los teatros del Canal. Oh, Me joder. echaron, estuvimos en la Suma Flamenca. Es un espectáculo que se llama Poema del Cantejondo. Si le quieres echar un vistazo, son primeras figuras del flamenco. La verdad que El está poema muy del Cante potente. Hondo, me lo voy a apuntar. Poema del Cantejondo, sí. Son textos del Poema del Cantejondo y bueno, primeras figuras del flamenco. Em, te diré que es un espectáculo sobrio y elegante. Si se hubiera llamado Poema del Reggaetón, hubiera sido un espectáculo con unas características más estridentes, en este caso,
Es un espectáculo muy sobrio, ¿no? Poema del reggaetón, me encanta el título, ¿eh? Hay que El hacer poema eso. del reggaetón. Eh, entonces me echaron fotos, tío, en esos ensayos. Ujú. Y la cara que yo me vi en esas fotos, tío, En plan, en plan psicópata, ¿no? Mirando el escenario, me cogieron, estaba haciendo un pase y yo estaba, mira, no te lo sabría reproducir, ¿no? Yo estaba mirando el escenario con una tensión que cuando yo me vi, ¿no? Cuando te ves desde fuera, de pronto dices, hostia, ¿qué está pasando ahí, no? A nivel emocional, ¿qué está pasando ahí, no? Disfrute no hay disfrute en el éxito. Pero ojo, ¿no? Con disfrutar los procesos, que verdaderamente pues, exacto, es muy exacto, importante y es muy clave para el éxito también, ¿no? Porque completamente. hablando de lo agridulce que decías tú antes, y retomando con esto, es que el éxito se mide en función de los objetivos que tú te marques. Si yo como nuestro amigo Matute Márquez, que le mandamos un juego de palabras que me marcaba aquí. Gracias. Venga, se ha acabado la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Venga, chao. Un saludo a nuestro amigo o amiga, no sé si Matute, yo no sé si Matute es un nombre, es un apellido, un saludo en cualquier caso si nos está viendo. Me encanta la ambigüedad de género. No tengas género, por favor. Es O sea, muy guay que no déjalo, tengas. sé una idea, Sí, Matute. Sé una idea de amor al teatro. Pero en fin, pues creo que eso, ¿no? Que el éxito debe medirse en función de tus objetivos. Si tu objetivo es X, pues llegar a ese objetivo que tú te marcas, pues es un éxito. Y también hay que medir el valor del fracaso, ¿no? Hay veces, tío, que yo qué sé, porque fracasas, ¿vale? Pues te perdonas, te das a ti una palmadita en la espalda y a seguir el camino, ¿no? yo he aprendido un montón. O sea, mira, uno de los vídeos que además yo lo hice pensando, fue como este de que te dije al principio, ¿no? De cómo mentir bien. Pues dije, buah, voy a hacer un vídeo que va a ser la polla, me lo ocurre mazo, me hice gadgets de cartón para poder hacer cosas por la calle. Bueno, en fin, maravilla. Un vídeo que era básicamente explicando la ficción teatral con Pokémon Go. La idea estaba bien, pero no. O sea, es un vídeo que yo veo y digo. Porque era entre vídeo de divulgación y gaming, y no llegaba a ser bueno como gaming y tampoco bueno como divulgación. Entonces era como. ¡Ay, ay, era un Frankenstein raro! Bueno, hay que aprender, Claro, pero, tiene que ser pero te lo juro, así. le tengo muchísimo cariño a ese vídeo. Claro. O sea, me parece de los peores de mi canal, pero te lo juro que le tengo mucho cariño. ¿Te ves con O sea, ternura? sí, 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 es en plan, Ice. De hecho, en mi cuenta de Pokémon Go tengo al Giratina que capturé durante esos vídeos y lo tengo mucho cariño. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, avancemos un poquito más Dale. y vamos a hablar del proyecto que tienes ahora mismo entre manos, que es hashtag Celos, y es Yes. una versión de Otelo con 5 personajes. Ajá, 5. Entiendo que es una... Estoy entiendo escuchando, ¿eh? Estoy buscando el guión. sí, sí, tranqui. Entiendo bueno, porque está en un contexto contemporáneo. Efectivamente. Y como decíamos antes, mira, ahí está, hashtag celos. Y como decíamos antes, adaptación de Estela Algaba. Algaba. Eh, como decíamos antes, el conflicto del racismo que se presenta en Otelo, muy bien solucionado. Cuéntanos, por favor. Pues mira, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Eh, bueno, si, como dices tú, o sea, lo del racismo es más una circunstancia dada en Otelo, desde mi punto de vista. He visto tu vídeo de Otelo, por cierto, me Te he gustó visto mucho. que me has comentado. Sí, sí, pues me gustó un montón, la verdad. ¿Qué vas a decir Eh, aquí delante, claro? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir aquí si te estoy grabando? Pues te diría que no me gusta, la verdad. Si así lo pienso, así te lo digo. O sea, Bueno, yo en hombre, eso no tengo pelos en la lengua. Lo mismo te bueno, digo a ti, si hay algo de mí que no te gusta, yo encantado que me lo digas, ¿eh? no, hombre, a ver, tampoco no hay, no sé, tío, yo veo las cosas a ver, cuando yo te he estado viendo a ti, te he visto con unos ojos de estudio, de intentar Sí. sacarte el mayor jugo posible, pero no con no sé, no ha entrado el filtro no me cruza con el vídeo de Pokémon, no me cruza con ese vídeo, ¿sabes? No me cruza con ese tipo de vídeo. Crúzate, crúzate y La reviéntalo. sensación que tengo, tío, de ti es que eres una persona muy estudiosa. Esa es la sensación que tengo.
Y Sí, después, la pues, gente suele bueno, tener esa sensación, sí. sí, y después, pues bueno, pues que estás en un punto del camino, que estás en un punto del camino, Claro. tío, y que estás en evolución, entonces, pues en ese sentido, vamos, una opinión positiva si no, no te hubiera invitado, vamos. Claro, claro, no, pero yo lo digo simplemente porque yo de verdad que no le tengo miedo a las críticas. Aquí no vienen gilipollas. Claro, muy bien, me parece muy bien. Pero es eso, que yo no le tengo, que yo no le tengo miedo a las críticas. Es más, voy a hacer un paréntesis un segundo sobre mi canal otra vez. Porque estoy haciendo una serie sobre comedia en el Teatro de Madrid. Sí, Y esa serie salió porque un pavo me hizo hate. O sea, no me hizo hate, pero me puso un comentario en Facebook en plan, es que está mal lo que dices porque el estatuto del artista no sé qué, no sé cuántos. A ese pavo le contacté y es el abogado con el que estoy haciendo los vídeos. ¿Me entiendes? sí Entonces, de verdad, no le tengo miedo a las críticas porque de verdad me parece que si alguien te critica y es una crítica buena, es lo mejor que te pueden hacer, porque limita la calidad de lo que estás haciendo. Entonces dices, vale, la calidad de lo que estoy haciendo termina aquí, cuando alguien me hace esta crítica. Vale, pues la próxima vez hago algo que supere ese límite. Y sabes seguro que estás mejorando. sí, Es hombre. casi objetivo, ¿sabes? Entonces es maravilloso que alguien te critique en esos términos. Luego está el hate, pero... Claro, hombre, pero siempre que te critiquen con educación y con conocimiento, ¿no? A mí me parece, hay muchas veces, tío, que, por ejemplo, que vamos a ver una obra de teatro, ¿no? O que estamos viendo una película, ¿no? Una película de 200 millones de presupuesto. Ujú. Y bueno, pues tenemos derecho a que no nos guste. Pues claro. Por supuesto que tenemos derecho, ¿no? Luego está eso, aparte de que sea una crítica fundada o no, que te guste o que no te guste. Exactamente. Y al final, porque te guste o que no te guste, también tiene que ver con tu criterio. Y a mí no me gusta algo, pues probablemente las cosas que me ponen a mí nervioso y que no me gustan son cosas que tienen que ver con la ejecución técnica de muchas cosas. Claro. El otro día vi una versión de Mariana Pineda, en la 2 la pusieron. La escenografía estaba espectacular. La puesta en escena era súper guay, porque era como llevar Mariana Pineda al entorno del primer cuadro de Así que pasen 5 años, que es como un entorno mucho más surrealista, ¿no? Con personajes que entran y salen constantemente, que son Dios. representaciones del subconsciente del novio, o sea, del joven, perdón, y en este caso, pues el traspaso a Mariana Pineda creo que enriquecía la obra, pero la obra servía a un amo muy peligroso, que es el amo de la política. Y además un amo que tiene que ver, en este caso, con el director, no con el autor, ¿no? Porque en Mariana Pineda, la obra de Lorca tiene muy pocas, es una obra de amor, de desamor, Ujú. más bien. No es una obra de Mariana Pineda, la heroína republicana. Y en este caso era como demasiado ensalzar la figura de la Mariana Pineda, heroína republicana, que lo era, pero no es la esencia de la obra de Lorca. Ujú. La esencia de la obra de Lorca es una mujer traicionada por el amor, ¿no? Sí. Entonces, en la puesta en escena estaba de puta madre, ahora me estoy yendo yo por las ramas, ¿eh? Como si no tuviera yo vídeos hablando solo, ¿eh? Así que vamos a retomar, con este Otelo, vamos a retomar, que para eso Tampoco te has estoy venido tú. ayudando yo en eso, perdóname. No, 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 todo bien, hombre, todo bien, que para eso estamos para charlar. Bueno, sí, Otelo, hashtag celos. pues retomando Otelo. Pues mira, Otelo, o sea, el hashtag celos es una declaración de intenciones, porque evidentemente la clave, lo que hemos sacado en claro de la obra, es precisamente todo lo que tiene que ver con los celos, ¿sabes? También es que no quiero hacer mucho spoiler, pero porque eso está en el dossier. Y, bueno, es que no sé si hacer spoiler. Ay. Bueno, a ver, todo lo que tenga que ver con la obra original. Es que no es de la obra original, por eso lo digo. O sea, es algo que se puede. A ver, es que ha habido muchas interpretaciones, no sé si sabrás esto, te la voy a lanzar a ver si tal. Pero hay muchas interpretaciones de que ciertos personajes en la obra original de Otelo cuadrarían con que fueran LGTB. Uno de ellos en específico. He escuchado algo acerca de Yago, bueno, como una Claro, teoría, ¿no? Que tenga pues, que ver con esa represión de ciertos tal pues también. hemos jugado con esas cosas. Muy Hemos bien, jugado ¿no? con esas cosas, ¿no? Y lo hemos entrelazado también con ese otro tema que hemos sacado en claro de la obra, que es celos. Bueno, que ha sacado nuestra directora y dramaturga, que esta obra la ha hecho, ya es la tercera vez que la monta, con diferentes actores, diferentes elencos. Por ejemplo, la primera vez que la hizo se llamaba Otelo el Sudaca, porque de hecho, o sea, el tema racismo estaba, Mm. y Otelo era sudaca, un sudaca, a ver, latinoamericano.
Digo sudaca por tal, no por términos peyorativos. Y en este caso lo hemos cambiado porque, aparte de porque no está, o sea, nadie de ese elenco estaba aquí ya y no teníamos acceso a nadie que fuera, o sea, de la confianza de Estela, que fuera actor, ¿no? Y se cambió el vector racismo, porque al final, ¿para qué es el vector racismo en Otelo? ¿No? Yo pienso que el vector racismo es una cuestión de como de precipitar el conflicto. O sea, sirve para precipitar el conflicto, para hacerlo, para poner más, o sea, para que sea una cuestión más de Yago contra, o sea, perdón, de Otelo contra el mundo. Hay un conflicto de Otelo contra el mundo, ¿no? En cierto sentido, que se resuelve, pero siempre está acechando por el hecho de que él es un soldado excepcional, ¿no? Entonces está ahí la contradicción de soldado excepcional contra el mundo que le quiere joder a pesar de que es un soldado excepcional. Pero Entonces, todo lo que hagas te voy a decir una cosa que me dijo en un curso Miguel Narros, Oh, trabajando yo el personaje de Otelo. Porque yo tenía esa concepción tuya también de Otelo, pero retomando con lo que decías tú del amor que se te está despertando al mundo árabe. Lo más normal sería que Otelo, además de un gran guerrero, en la época que estamos, además, fuese un gran comerciante y una persona con cultura Sí, sí. y fuese un hombre renacentista. Sí, de Probablemente. hecho estaba pensando, o sea, claro, estaba pensando de hecho en el... Es que claro, es que en aquella época, por lo que sé, que tampoco sé una barbaridad de historia, pero en aquella época, 1605 y tal, bueno, en esa época, la gente, o sea, los soldados eran de la gente que más cultura tenía. Más dinero, más estudios se podían pagar. De hecho, eso se ve mucho en la elocuencia. O sea, me parece que Otelo en la obra original es el personaje más elocuente de toda la obra. Quizá superable por Yago en algún momento, pero estarían ahí, como que realmente Otelo es como, es que te enamora hablando, es que es como, tronco, mira, yo también, si me hablas así de tus guerras, yo también te la como, ¿sabes? O sea, de verdad. Entonces hay una cuestión que es muy importante también de estatus, ¿sabes? Como persona. Pero yo creo que ahí está el conflicto, ¿no? El conflicto entre todo eso que representa a Otelo como persona y lo que representa hacia la sociedad, que es todo lo contrario. Ahí está el conflicto, digamos, social. En este caso, ¿cómo lo hemos resuelto nosotros? Eh, Cambiándolo la raza por la pobreza, que es algo que yo sí que puedo vivir. Además, bueno, soy de Carabanchel, de Madrid, barrio pobre de Madrid. Bueno, pobre. Clase media Bien, baja, ¿sabes? Em, entonces era bastante adecuado que lo hiciera yo en ese sentido. Y el tema de la elocuencia lo hemos adaptado un poco, pero o sea, está mezclado con que él aparte es un tío muy noble, que tiene una causa política muy concreta, porque encima es comunista. ¿No? Entonces, digamos, es la costa de. O sea, la nobleza ya no es por una causa, digamos, militar, sino política de es que yo creo que la sociedad es así, que no sé qué. Y ahí está la nobleza y la elocuencia de nuestro Otelo, ¿no? Entonces, digamos que al final está bien resuelto, ¿sabes? Porque tenemos un vector, o sea, tenemos una característica del personaje que va aún así en contra de la sociedad que se puede ver, igual que la obra original, ¿no? uh-huh. Yo creo que está muy bien resuelto, la verdad. Yo creo que la decisión de que sea ese vector, como tú dices, en el que se mueve el conflicto, me parece muy interesante el hecho de que sea, bueno, pues algo que discrimina a un personaje. Y con respecto a lo de Carabanchel, te diré que yo no sé si Carabanchel es más popular, ¿no? Yo soy de una barriada que se llama El Tardón, o sea que estamos hablando de dos actores de barrio humildes, podemos decir en este caso. Yo soy de una barriada del célebre barrio de Triana, que se llama El Tardón, que es de donde son los morancos, de donde es la Pantoja, de donde son... Sí, sí, una vez iba yo para mi casa y me encontré a la Pantoja inaugurando, con José Manuel Parada, inaugurando el azulejo de aquí nació Isabel Pantoja, con todas las cámaras de cine de barrio allí, al lado del portal de mi madre. Digo, ¡ay, Dios mío! ¡Que me coge! ¡Qué guapo! Así fue, Cine así de fue. barrio, ya ves, Sí, chaval. sí, Madre mía. el cine de barrio salió, el cine de barrio. Y bueno, retomando, entonces, el texto no es el original, pero No, tiene... es una adaptación contemporánea, además de chavales jóvenes, 20, 25, treintañeros, que tienen conflictos de esas edades, pero Ujú. subyaciendo todo el rato esto. Vale, ¿y cuáles son los 5 personajes que habéis elegido? Venga, ¿me la juego? Me la Dale, juego. dale. Otelo, Desdémona, Yago, Sí, Miguel Casio y Emilia. sí.
¡Ah! Te queda uno. Te Ah, queda pensaba que eran uno. 5. Rodrigo, O sea, es que somos 5 personas. A ver, somos 5 personajes, pero algunos hacemos más de un personaje. O sea, perdón, 5 actores, Rodrigo. pero hacemos más de un personaje. Está Rodrigo, muy brevemente, muy brevemente, porque no se podía. Y Brabantio también. Brabantio, no me. Lo tengo desubicado. ¿Quién es? Brabantio es el padre de Desdemona. El padre de Desdemona. Pero súper, o sea, súper un momentito. Un momentito, un momentito. Principio, ¿no? Sí, de hecho, además no somos 5 actores, al final somos 6, que de hecho es Brabantio, el sexto actor. Que sale solamente en esa escena y que también es ayudante de dirección. Entonces, ¿sabes? O sea, no puede estar en toda la obra en la ayudante de dirección, porque si no, no sería ayudante de dirección, ¿tú me entiendes? Ya suficiente es que la directora, dramaturga, productora, distribuidora sea también actriz, que es Desdémona. ¿Qué es Desdemona? ¿Qué opinas tú del personaje de Desdemona? Hostia, pues a mí Desdémona. Pues mira, hay una cosa que vi en tu vídeo que dije, pienso yo lo mismo, porque tú criticaste bastante a Desdémona ahí, dices que es como el punto flaco de la obra. Y estoy de acuerdo, en cierto sentido. Pero es que pienso que de verdad puede existir gente así de buena, ¿sabes? O sea, de decir, y pienso que es hasta necesario para la obra que Sí. Desdémona sea así, No, ¿sabes? para la Y, obra seguro. y que luego aparte Desdémona no es gilipollas, o sea, no es solamente buena, es como buena, es buena, pero es como, o sea, en todo momento a mí la sensación que me daba, ¿eh? La sensación que me daba es de, a ver, yo voy a creer en ti porque he decidido creer en ti, pero, cielo, ¿qué te está pasando? Es como, hay una cuestión de intentar convencerle de, vamos a ver, Otelo, cálmate y cuéntamelo bien. O sea, hay una cuestión ahí de no es que me anulo por ti, sino que te quiero tanto que prefiero convencerte y jugarme la vida a, a realmente ponerme en tu contra, ¿sabes? Y me parece que eso le da una nobleza muy especial a Desdémona, que además luego se dice, cuando ya ha perdido, al final de la obra, ojo spoiler, es Desdémona la que avisa a la gente para que la encuentren cuando está convaleciendo, o está agonizando, perdón. Entonces hay una cuestión de ella diciendo, vale, me has matado, o sea, ya está, ya me has matado. Entonces, mira, voy a avisar a la gente, ¿no? O sea, no está anulada, claramente no está anulada, ¿sabes? Entonces me parece que hay, o sea, digamos que si bien el personaje no tiene una cuestión, un conflicto claro, más allá que tiene con Otelo, eh, sí que no me parece. O sea, tú no has dicho esto, ¿eh? Pero sí que no me parece un personaje plano del todo. O sea, no me parece un personaje plano. A mí Me me parece un parece que. personaje instrumental. Sí, y Y me que. parece que no va en la línea de. Y ahora te voy a hacer aquí una pequeña. Esto es una opinión personal, ¿vale? Em, el surgimiento de Shakespeare como autor tiene que ver con el inicio del periodo isabelino, que es Ujú, cuando un personaje de poder femenino ocupa el trono de Inglaterra, ¿no? Que es Isabel I, ¿no? Es un momento en el que Isabel I corta cabezas a cascoporro. Es una mujer de mucho carácter. Y Shakespeare termina siendo un personaje de corte, un autor de corte. Aparece muchísima mujer de muchísimo carácter en la obra de Shakespeare. ujú. Lady Anne en Ricardo III, eh, Lady Macbeth, Julieta, es un personaje Julieta a mí me flipa. súper inteligente, Me súper flipa. inteligente. No recuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, el mercader de Venecia resuelve en la trama a las mujeres. No la he leído esa. Es que de Pero Shakespeare he leído súper poco, ¿eh? la mujer Sorprendentemente. shakespeariana es una mujer muy poderosa. Yo entiendo que tiene que ser reflejo peloteo a Isabel, a la reina Isabel, ¿vale? Podría Entonces ser. sí que esta Desdémona queda desdibujada y plana en ocasiones, para mí, para mi gusto. Ujú. Y, por ejemplo, o sea, joder, yo Es creo que, mucho más interesante Emilia bueno, como personaje. bueno, es que la escena en la que hablan del feminismo ellas dos, ¿no? En la original, no conozco tu escena, pero en la escena de la premonición de Desdémona, cuando ella recuerda a su criada Clara, tal, no sé qué, es una escena para mí, para que la estudien actores y actrices. Buah, hay un plot. Es que justo Emilia además tiene muchísimo peso en nuestra Es versión. un gran personaje. Y tiene el monólogo más largo. El monólogo más largo de la obra lo tiene Emilia. Es que Emilia sí es un personaje feminista. En su concepción shakespeariana es un personaje Sí, 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 sí. feminista. Sí, 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 sí. O sea, a mí me flipa. Me Y flipa. con respecto a con respecto a esto del feminismo, bueno, con respecto a esto del feminismo o no, eh, llevándolo a Otelo y a lo que se habla muchas veces de que Otelo habla del maltrato. Para mí, no.
Para mí Otelo no es un maltratador, para mí Otelo es un asesino. Pero A mí sí no, me parece. pero O sea, a ver, no creo que, o sea, yo entiendo que un maltratador es otra cosa. Otelo es una persona a la que están engañando. No creo que, yo creo que subyace el amor entre ellos dos. Pero Otelo no siento yo que sea, o sea, yo creo que es Yago, ¿no? El que mete ahí el de esto, ¿no? Creo yo que creo que es más maltratador Yago, la verdad, porque de no, hecho al principio de la obra, de hecho, tiene una escena cuando están en el puerto esperando a Otelo. Tiene una escena en que le habla fatal a Emilia y es como, ¿pero de qué va, chaval? Otelo nunca le habló así a Desdemona, ni siquiera cuando estuvo mal. De hecho, cuando le iba a matar, le dijo, te voy a matar. Pero en plan, o sea, rollo, que parece que se lo dice en plan bien, oye, mira, te voy a matar, ¿vale? Venga. tal es No, la causa, claro, el es como, famoso o monólogo de tal es la causa, ¿no? sea, sí, Blanca entiendo como la diferencia. alabastro de sepulcro, le dice en ese monólogo. Uf. Blanca como es Desdémona, que es blanca entera ella. Sí, sí, buf, buenísimo. Además, ¡ay! Que me escribe, coño. Em, estoy de acuerdo en parte, pero yo creo que más que Yago lo sea y que Otelo no, yo creo que los dos lo son diferente, ¿sabes? Porque también hay una cuestión en Otelo que además dice Yago que, bueno, es que si no le ha hecho, o sea, no me acuerdo en qué momento de la obra, pero dice, bueno, es que si no le ha hecho nada ya se lo haría, ¿sabes? Si con el tiempo se dejaría de enamorar de ella y le empezaría a decir cosas, ¿sabes? Y dice, ¿por qué es negro? Pero yo pienso, Porque es un claro, moro. claro, porque es moro, pero pienso que si una persona puede hacerle lo que luego le hace Desdemona, independientemente de que sea negro o no, yo creo que una situación de maltrato hubiera ocurrido así. Es más, de hecho, me aventuraría a decir que Otelo y Desdémona en ese momento de la historia son el principio de la relación de Emilia y Yago. Esto es lo que yo te diría. Lo que yo te diría, ¿sabes? También ahí vendría la envidia, porque es el éxito de la relación y el echar de menos a una relación que ya no puede ser para mí. Encima tienes el poder que yo no lo tengo, ¿no? Si metemos ya la cosa de Yago siendo gay, como algunas teorías dicen, ya eso se podría volver loquísimo, ¿no? Eh, entonces, me parece que al final Otelo sí que, o sea, pues claro, decir, ¿un maltratador qué es? Un maltratador es un reduccionismo de una persona compleja con una relación compleja con alguien, ¿sabes? En una relación de maltrato, esto, a ver, esto me voy a curar mucho en salud y lo que voy a hablar es de testimonios de gente que yo conozco que ha sido maltratada. Siempre hay, ¿cómo decirlo? Siempre hay una escalada. Siempre hay una cuestión de, parece que no, parece que todo va bien, es que parece que me quiere mucho, pero de repente un día, ¡pum! ¿Sabes? Y eso sí ocurre en Otelo, con el personaje de Otelo, ¿sabes? Me parece. Es mucho más abrupto, mucho más tal, ¿no? Pero me parece que el simple hecho de que sientas que le puedes quitar la vida a una persona porque me has puesto los cuernos, me parece de ser profundamente misógino, ¿sabes? Hombre, a ver, a ver, ¿Sabes? a ver, Y de ahí surge, y de ahí surge el no maltrato. cabe duda que la mentalidad de estas personas hoy día se juzga así. Claro. Por supuesto que hoy día echamos la vista atrás y decimos, hombre, el Hombre, hombre de claro. principios del siglo XVII era misógino. La sociedad era, Sí, no cabe duda. sí, Que sí, sí. hoy en día se traslada eso aquí y no cabe duda. Pero yo una relación de maltrato, Hombre, mm, no era una relación de maltrato. claro, no diría yo, o Porque no sea, da tiempo, porque la mata no da antes. tiempo, no da tiempo, ¿Sabes? ¿vale? No da Es que la tiempo. mata antes. Claro, Es que es no ha dado como, tiempo. ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, es como que no le da tiempo. Claro, es directamente un asesino porque no le da tiempo a maltratarla porque básicamente la mata antes. Su Claro, pero primer maltrato te es quiero decir que matarla. no creo que esté en Otelo tratado el tema de los malos tratos. Pero es que probablemente, o sea, piénsalo, el tema de los malos tratos igual ni existía en la época. ¿Cómo lo van a tratar? Tampoco existía el feminismo, pero sí está tratado el tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Claro, por eso te digo, entonces, por eso te digo, bajo ese rasero, estas son lecturas contemporáneas que hacemos sobre la obra de Shakespeare, Por además sobre supuesto, traducciones que hemos leído de la obra de Shakespeare. por O supuesto. sea, Además, decimos que son las 12 de la mañana y que por lo menos yo no he tomado ningún tipo de estupefaciente, ¿eh? yo tampoco. Yo, de hecho, ni he desayunado. O sea que, fíjate. Quiero decir que no es que nos hayamos fumado un canuto y estemos aquí hablando de Shakespeare de tranqui, ¿eh? Nada, nada. Mira, tronco, pues que estoy aquí, ¿sabes? Vamos a hablar un poquito de los conflictos feministas de Otelo y el maltrato. Espero que este momento me hace una risa. Esto cortarlo para YouTube. Lo pondré en blanco y negro, lo pondré en blanco y negro. Vale, vale.
Bueno, que... Dios mío, se me pide la flapa, mazo. No, pero Que genial, tío. Yo creo a ver, parte del espíritu de estos vídeos es que una persona dentro de X que esté buscando información sobre Otelo, pues nos encuentra a nosotros que tenemos un pequeño bagaje, el nuestro, cada uno, con el personaje, con la obra, y que pueda decir, hostia, mira, pues le compro su versión. Pues no, pues mira, a mí me parece que Desdémona no es tan buena como dice pero tampoco creo que sea en fin, que después cada uno haga la lectura y si ojalá y pudiese venir alguien y le sirviese de algo y nos deje un like. y subscribe aquí. Ojalá, ¿eh? Aunque no Aquí. sirve, ahora dicen que no sirve, ¿no? Lo de suscribirte, pero hace ilusión, ¿no? Es un Sí. ejercicio masturbatorio Masturbatorio. que hace ilusión, hombre, que hace ilusión. Youturbatorio. Youturbatorio. Vamos a seguir avanzando Dale. y vamos a hablar más que del Shazu, profesor, y de qué técnicas utiliza, de cómo es el Shazu actor y cómo es tu proceso creativo como actor. Cuando te dan a ti, desde el mismo momento en que te dan un guión, ¿qué es lo primero que haces hasta que llega el momento del estreno? Pues mira, yo lo primero que hago es cagarme en todo porque me toca aprender un texto. La verdad, porque no me gusta nada. O sea, del proceso o sea, de todo el proceso actoral, el aprenderme el texto es lo que más odio, con diferencia. Que luego lo disfruto mucho y luego ese momento de que no piensas en el texto y lo dices y te sale conectado con el cuerpo es la hostia. Pero la verdad es que se me hace bola el aprenderme el texto. Entonces, lo primero que hago es intentar aprenderme el texto lo más rápidamente posible, que nunca llega a ser lo suficientemente rápido. Y siempre bailan cosas hasta el día del estreno. Que hay una cuestión ya que no son solamente o sea, no es por aprenderte el texto, sino por cosas que están mal conectadas con el cuerpo. Que eso es otra movida. Porque pienso que hay dos aprendizajes del texto. Cuando te aprendes el texto en plan, me lo sé tal, que tú lo podrías reescribir. Y otra es cuando tú lo dices. Y lo tienes que independizar. O sea, como dice Meissner, tienes que o sea, no lo dice así, pero vamos. Tienes que disociar el comportamiento del texto. Y hay un momento en que no lo haces. Y es ese segundo punto en el cual te puedes liberar de él. Entonces, para mí, liberarte del texto es muy importante. Pero también te digo, el resto de etapas, para mí están súper mezcladas. O sea, yo estoy muy influenciado por Meissner y Chekhov, en cierta medida a nivel técnico, porque es lo que más me gusta. Y yo lo primero, o sea, si tuviera que definir mi proceso de creación, o sea, mi proceso actoral en etapas, sea lo primero, entender bien el texto. No hago análisis normalmente, porque creo más en el análisis activo, creo más que es que hay que ponerlo en escena. También depende del proceso, ¿eh? También depende de lo que te dejen jugar, de cómo dirija quien dirige. En función de eso también yo trabajo diferente. Por ejemplo, con nuestra directora, con Estela, es que hemos jugado muchísimo. Hemos jugado mucho y yo estoy abierto a cargarme todo mi trabajo en cada ensayo. De verdad, de decir, vamos a encontrar un hotel completamente diferente. De hecho, el otro día hicimos la escena con Brabant y fue como, bueno, tío, que me va a llevar tu hija, ¿vale? En plan, lo siento, bro. ¿Sabes? Un poco ese rollo, que evidentemente no vamos a dejar eso en la obra, pero sacamos cosas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sí. Yo soy muy de coger eso y registrarlo, e ir creando el personaje a partir de eso. También tengo como ciertas construcciones, o sea, siento mucho, o sea, pienso mucho en cuál es la sensación que tengo yo corporal del personaje, ¿sabes? Aunque luego a veces se me olvida dependiendo del proceso, porque hay, por ejemplo, en esta obra que es más como realista, lo estamos abordando desde un punto de vista realista, aunque el cuerpo es importante, no lo estoy tomando tanto, o sea, no estoy haciendo una construcción como, digamos, caracterológica muy profunda de personaje, porque creo que no lo pide, ¿no? En este momento, en este proceso concreto. Sí, pero hace ese trabajo corporal en un contexto realista. Claro, lo hago, pero diferente. Por ejemplo, sí que he estado trabajando cómo hablaría él, cuál sería como soporte. Por ejemplo, yo pienso que eres una persona más erguida que yo, pienso que anda de una manera más firme, pero, por ejemplo, su borrachera creo que se parecería bastante a la mía, ¿no? Cosas así. El típico que dice que a Otelo se toma 2 copas, no hay quien la aguante. Tío. Claro, por eso. Entonces, un poco así, ¿no? En plan... pero de una manera, o sea, no superficial, pero sí no tan profunda como, por ejemplo, que para mí es súper importante en esta obra es las relaciones. O sea, yo lo que más he trabajado y lo que más me ocupo en cada ensayo es en que las relaciones estén claras, en que los arcos de cada escena estén claros. Para mí eso es lo más importante en este montaje, ¿no?
Pero depende un poquito de la obra también. O sea, ¿cuál sería mi proceso de actor? Depende de la obra. Esa sería la primera respuesta. Y luego, en función de la obra, te diría de una cosa o de otra. Por ejemplo, Pero el más actualizado, ¿no? El último no como The Last, pero sí como The sí, Ultimate, es este. ¿no? Es primero texto, me enfoco en relaciones y en el arco, y luego, bueno, eso también lo hago mientras, ¿no? Voy encontrando lo que yo llamo los disparadores, que son aquello que yo, por lo que yo entro a escena, ¿no? Que para mí es importantísimo, porque ahí es donde se concentra. De hecho, eso además no lo puedo hacer al principio. Hay mucha gente que dice, ¿cómo vas a entrar en escena al principio sin tener nada dentro? Es que no puedes entrar en escena al principio, los primeros ensayos, porque no tienes nada dentro. Los disparadores tienen que ser el resumen de todos tus ensayos en un momento antes de entrar en escena. ¿Puedes definir, por favor, puedes Sí, definir lo digo, qué lo es digo, lo digo. disparador? Con disparador me refiero a tú, cuando estás entre bambalinas, entre bastidores, y vas a salir, tú tienes que hacerte una preparación para salir a escena con una cosa en concreto. No vas a ser algo así. ¡Voy a matar a Desdémona! No, en plan, o sea, no puede ser tan abrupto. Tiene que haber una cuestión y que el público vea un arco. Pero el arco es una curva entre dos puntos. El disparador es el primero. Si no haces el primero, no hay cuerda. No puede haber arco porque no hay inicio. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo importante. Y de eso es una de las cosas que más me ocupo al principio. De definir eso bien. Porque si defines el disparador bien. O sea, yo sé que para mí al menos me funciona. Si defino el disparador bien, el resto de la escena sale bien. Aunque no salga el arco que tú quieres, el resto de la escena sale bien. Y de hecho, si te dejas llevar por eso y o sea, si con eso, o sea, si tú tienes eso, el arco y lo que te da tu compañero, puedes liberarte mucho en la escena y jugar mucho y darle matices, ¿sabes? O sea, no te vas a aburrir nunca, ¿sabes? Porque tienes tres elementos que controlas, pero que no son estáticos, ¿no? Que para mí la muerte de un actor es la muerte o sea, la muerte del proceso. El actor que no está en proceso para mí está muerto, en ese sentido. Incluso cuando ya ha estrenado, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo que más valoro. También te digo, depende muchísimo de la obra. Y no sé si lo sabes, pero hice una obra de teatro postdramático, perdón, teatro performativo. Algo he visto, he escuchado rumores acerca de una tarta. ¿Y tus padres? Y mis padres, sí. Efectivamente hice una obra en la que me masturbaba en escena con una tarta. Pero Y es mis que padres... eso desarrollalo, porque ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en Pues cada mano? era una ¿Qué pasaba en poética de... cada mano? ¿Dónde estaban esas manos? ¿En la tarta? ¿O en la mano solo había una tarta? ¿Cómo Pues era? era una representación poética de una violación. Algo, Ojito. algo muy dulce a ojos del violador, claro. Era muy desagradable. Era muy desagradable, pero aún así te aseguro que de lo que pasaba en escena. O sea, hubo gente que me dijo, tío, yo estaba viendo esa escena e iba a ti para liberarme de lo asqueroso. Porque era o lo asqueroso que pasaba en el otro lado o verte a ti. Y tú eras lo menos asqueroso de la escena. Un poco Sarah Kane, ¿no? Un poco Angélica Lidl, te diría. En plan, pero sí, tiene un poco sí, en plan, tenía ese vibe, ¿sabes? Y claro, era una obra muy rara, en el sentido de, a nivel de proceso, para empezar, porque había cosas sin escribir, porque tenía mucho que no éramos ni siquiera personajes, éramos como performers, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué proceso de personaje vas a hacer si no tienes personaje? Pues no lo haces, ¿sabes? Era más plantearte las acciones. Yo, por ejemplo, lo de la tarta me lo coreografiaba bastante, porque además tenemos una música de fondo y era como, vale, pues ahora me pongo la esta aquí, cuando está este beat, me pongo la tarta aquí, no sé cuánto, luego hago así. ¿Sabes? Yo me lo sentía como una coreografía, ¿sabes? Y, y en ese caso el proceso fue muy experimental, que el texto que no estaba terminado. Entonces yo me aprendí el primer texto, nuestro dramaturgo editaba una parte, volví a aprenderme esa parte del texto, no sé qué, una escena que ensayamos pero luego se quitó y al final acabó saliendo lo de abajo, lo de afuera, que la verdad es que es de las obras, o sea, más guays que he hecho nunca. O sea, me encantó y la gente de hecho salía en plan... o sea, de verdad, o sea, la gente salía además me encantaba porque era una obra que no sé cómo, pero toda la gente que venía, de verdad, toda la gente que venía salía flipando y no sabían explicar por qué. En plan, salían como rotos por dentro y no sabían explicar por qué. Entonces era una cosa, y si eso ocurre es porque lo has hecho bien, porque el teatro performativo es profundamente asociativo, ¿no? Entonces eso es que la gente lo ha asociado a cosas que le han provocado lo que nosotros queríamos que le provocasen. Entonces ha funcionado muy bien, ¿no? Y yo flipaba de las reacciones de la gente porque de verdad había gente, o sea, había gente que nos hacía unas disertaciones, porque también hay una cosa muy importante con una ballena, en fin, no sé, había cosas como muy en ese sentido, ¿no?
muy impactantes. Y la gente o sea, flipaba más de lo que nosotros lo flipábamos por dentro, ¿sabes? Pero luego, por ejemplo, te digo, ¿qué proceso tienes para obras de espectáculo infantil? Pues casi no tengo proceso, porque ensayo una vez, literal, ensayo una vez, o me pasa como algunas veces que el día de antes me dicen que me aprenda un personaje nuevo y lo estoy ensayando y lo hago el día siguiente y es como, me puede haber avisado antes, ¿no? No sé, rollo... ¿Sabes? Que de hecho ni me avisaron. O sea, hubo una vez que ni me avisaron. Fue que yo lo vi en la lista de gente que actuaba. Dije, esto no me cuadra. ¿Qué personaje hago yo? Y me lo empecé a estudiar ahí a muerte. He de reconocer que una vez me pasó una que fue terrible. Que es que yo me tenía que aprender un personaje para una gira. Y en la noche de antes me di cuenta que tenía que hacer 2 personajes y no solamente uno. Entonces, la noche de antes me aprendí el segundo personaje y fue como, mira, lo que salga, sale. ¿Sabes? Entonces, claro, muchas veces, que por eso te digo, el preguntar el proceso es como, es que, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento? Te tengo que hablar de mis experiencias porque realmente nos has contado mucho, hombre, nos has contado cómo lo haces tú, hombre, nos has contado cómo lo haces tú ahora mismo, ¿no? Y has compartido con nosotros tu experiencia, sea positivo, ¿no? Ha sido, hombre, muchas gracias. Sí, no lo digo en ese, lo digo en el sentido de, es que es como muy complicado decir un proceso unívoco permanente para siempre, es que depende de tantas cosas, ¿sabes? No, por supuesto que no.